En Asturias nació un niño que iba a cambiar la historia de la Fórmula 1 para siempre. Su nombre, Fernando Alonso. Con solo 3 años ya corría en karts hechos por su propio padre, mientras otros jugaban con juguetes, él competía para ganar. En 2005 hizo lo imposible. Con solo 24 años se convirtió en el campeón del mundo más joven de la historia en ese momento, derrotando al mismísimo Michael Schumacher. Repitió título en 2006 y puso a España en el mapa de la Fórmula 1. Pero su historia no fue fácil. Decisiones polémicas, equipos complicados, años sin coche ganador, y aún así nunca se rindió. Cuando muchos pensaban que estaba acabado, volvió. Hoy sigue compitiendo contra pilotos que podrían ser sus hijos, y sigue siendo uno de los más respetados del paddock. Desde Oviedo al mundo. Asturias no solo tiene montañas, tiene leyendas. ¿Es Fernando Alonso el mejor deportista español de la historia? Déjamelo en comentarios. Sígueme para ver más contenido de Asturias.